Alejandro también. Hola, doctor. Sí, voy. Gracias. Alejandro no está. Sí, doctor. Tu cámara, por favor, Ale. Sí, doctor. Gracias. Perfecto. Ya se ven más. Bueno, vamos a iniciar con la clase de hoy. Y la clase de hoy, ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Ya. Hola, Jacqueline. Hola, Alfredo. Hola, Luis. Hola, doctor. Karen. Vamos a iniciar. Entonces nos quedamos en trastornos inmunoproliferativos malignos. Y cuando hablamos de eso nos vamos a referir a gamapatías monoclonales. ¿Ok? En este caso hablaremos que hay sinonimias, las cuales especifican que se llaman discrasias de células plasmáticas, inmunoglobulopatías, paraproteinemias, disproteinemias y disglobulinemias. A manera muy fácil vamos a decir que estas enfermedades van a ser caracterizadas porque van a proliferar una gran cantidad de células que están relacionadas con los linfocitos. Pero estas pueden estar relacionadas con una gran producción de proteínas o de inmunoglobulinas que nos van a causar en la sangre un aumento de la densidad que está relacionada con el aumento de la velocidad de cimentación globular y que a la par va a proporcionar algunas alteraciones generales que pueden complicarse y que tendríamos que identificar para poder dar con el médico especialista en ello. Entonces, vamos a continuar. Estas gamapatías monoclonales van a ser las que muestro en pantalla. Va a ser mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström, enfermedades de cadenas pesadas, gamapatía de significado indeterminado, amiloidosis primaria y crioglobulinemia. Para efectos de estas clases, en el que nos vamos a enfocar en una gran cantidad será el mieloma múltiple, porque aunque no son frecuentes estas enfermedades, pero mieloma múltiple es el más frecuente de todos. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Primero, habrá que recordar que nosotros tenemos inmunoglobulinas y dichas inmunoglobulinas van a estar conformadas por cadenas pesadas y con cadenas ligeras. Esto es importante para que nosotros podamos entender el resto de la patología que vamos a ver en adelante. Si nosotros vemos clasificación, ustedes pueden identificar que clasificamos en malignas y también en de significado indeterminado, porque en el caso de las malignas vemos que el mieloma múltiple está caracterizado porque se puede clasificar con IgA, IgG, IgM, IgD e IG, que está relacionado con las cadenas pesadas. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de las cadenas ligeras, estamos relacionándolo con el mieloma de Bence-Jones. Además, vamos a encontrar leucemias de células plasmáticas, que más adelante vamos a ver que si estas se encuentran mayor a 2000, ¿vale? Por milímetro cúbico, entonces la estaremos nombrando de esta manera. El mieloma múltiple no secretor, plasmocitoma, óseo solitario, extramedular solitario múltiple, enfermedades linfoproliferativas malignas, macroglobulinemia de Waldenström, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora, vamos a continuar. Quiero que ustedes vean esto y cuando vemos esto estamos hablando de la inmunofijación de las inmunoglobulinas séricas. En estas enfermedades es clave que ustedes puedan entender la electroforesis. Alguna vez ya la vieron en inmunología, no sé si se acuerdan, en el cual utilizan gel agarosa y en este gel van a poner ustedes a algún componente que vaya a tener proteínas y a través de las cargas negativa, positiva, entonces nosotros vamos a poder identificar cuánto ha avanzado esa proteína de acuerdo a las cargas para que podamos identificar qué proteína es de acuerdo a su peso molecular. No sé si lo recuerdan. Bueno, en este caso estamos hablando de inmunofijación y estamos viendo que estas inmunoglobulinas fueron medidas en el suero
y nosotros nos damos cuenta que van a formar diferentes picos, y obviamente, como ya lo han visto en otras materias, la albúmina es la que tiene mayor cantidad de concentración. En segundo lugar encontraremos las alfa 1 y alfa 2. En tercer lugar las beta, y las últimas van a ser las gamma. ¿Ok? Como dijimos que se llaman estas enfermedades, gamapatías monoclonales, ¿se acuerdan? Por lo tanto, vamos a enfocar nuestra atención ¿en dónde? ¿En dónde vamos a enfocar nuestra atención? Ahora sí, aquí. ¿Sale? ¿Sí? Bueno. Entonces, todo esto que estamos viendo hasta ahorita está enfocado en las cadenas pesadas y en las cadenas ligeras. Estamos viendo las cadenas pesadas y quedamos que en las pesadas íbamos a encontrar a estas, ¿no? Que son las que nos interesan en este momento. Bueno, las cadenas pesadas, recuerden, tiene gamma, alfa y mu. ¿Bien? Bueno, vean aquí, en otro caso vamos a encontrar esto no es normal. Lo anterior, esto sí es normal, ¿sale? Mayor cantidad de albúmina y después alfa, beta, gamma. Sin embargo, cuando nosotros nos pasamos a una que no es normal, entonces vemos como hay mucha albúmina, ¿sí? Alfa, beta, pero cuando llegamos a las gamma nos damos cuenta que aquí hay una alteración. Nos vemos a las gamma y vemos que hay una alteración, ¿ok? Bueno, ahora, aquí vamos a identificar nosotros cuáles son las diferencias entre monoclonal y policlonal. Obvio, ya sabemos que una proviene de una clona y otras provienen de varias clonas, ¿no? Entonces, estos figuritas que tenemos aquí son las que representan cada una de esas clonas. Aquí sí tienen muchas figuritas, entonces son muchas clonas, por lo tanto lo llamaremos policlonal. Si únicamente este pico está formado por una sola clona, como esta figurita, entonces le llamaremos monoclonal. ¿Vale? ¿Y cómo se llaman las enfermedades que estamos viendo? Gamapatías monoclonales. Entonces, ¿en cuáles nos vamos a referir? Pues en estas. ¿Está claro? Sí, bueno. En el caso de las policlonales, nada más como para que lo tengan en consideración, vean ustedes que estas, ¿sale? A este pico nosotros le llamamos una banda policlonal y está caracterizado porque es corto, bueno, no es tan alto, no está afilado y tiene una base muy ancha, ¿sale? A esto le llamamos banda policlonal y esta se puede relacionar con diferentes patologías como hepatopatías, lupus eritematoso sistémico y enfermedades crónicas. Sin embargo, cuando nosotros vemos que la base no es ancha sino angosta y aparte está muy puntiaguda, entonces a esto nosotros le vamos a llamar banda monoclonal. Y también le podemos llamar componente M o paraproteinemia. ¿Sale? ¿Hasta ahí? Bueno, entonces más adelante cuando nosotros veamos los criterios de la enfermedad hematológica de este tipo, nos van a hablar de un componente monoclonal. ¿A qué se va a referir esto? A que hicieron una electroforesis y que en la electroforesis, en la parte gamma, hubo un pico. ¿Sale? Y por lo tanto ese pico nos infiere que van a haber muchas células de una clona. Por eso van a ser monoclonales. ¿Queda clarísimo? Sí, perfecto, muy bien. Qué bueno que contestan. Entonces vamos a continuar. Entonces, ¿cuáles son las causas de paraproteína monoclonal? Que es lo que les había comentado. Pues mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenström, que son esas en las que vamos a enfocar, también la amiloidosis primaria, y la gamapatía monoclonal de significado incierto, el síndrome linfoproliferativo, que también la macroglobulinemia de Waldenström está considerada también como uno, el carcinoma de colon, mama y próstata, y de las enfermedades autoinmunes, aglutininas frías, crioglobulinemia, síndrome de Sjögren y otras enfermedades más. Esta tablita es únicamente para que ustedes entiendan por qué estas clonas se van a mostrar en diferentes enfermedades, ¿cierto? Y por qué nosotros tendremos que hacer diagnósticos diferenciales en base a esta propiedad del laboratorio. ¿Vamos bien? Sí. Alejandro, te fuiste de tu cámara, ya no te veo. Se ha de haber ido, ¿verdad? No, doctor, aquí está. Es que no te veo. Yo sí lo veo a usted. ¿Sí me ves? No, tampoco. Ah, ok, perfecto. Gracias. Vamos a continuar. Entonces, en este caso,
Vamos a hablar de esto, ¿no? Estábamos viendo que aquí tenemos, lógicamente, nuestra electroforesis, ¿sale? O inmunificación, en la cual utilizamos, vemos nosotros que hay hay unos picos de algo normal, ¿no? Recuerden, albúmina, alfa, beta, y también vamos a encontrar las gamas. Quedamos nosotros que en la gama, cuando esta se altera, entonces nosotros a eso le llamamos gamapatía, ¿no? Y si esta es muy picuda, pues entonces, y de base no ancha, sino acortada, entonces va a ser monoclonal. Ahora, lo que nosotros encontramos siempre cuando vemos un resultado de electroforesis, vemos estas bandas. Entonces, en base a estas bandas, entonces se van marcando todas estos gráficos. Y ahora sí, vámonos con mieloma múltiple. Antes de que continuemos, mieloma múltiple tiene una M de melphalan, ¿sale? Que es clave para el tratamiento, ¿sale? M de mieloma múltiple son 3 M's, mieloma múltiple melphalan, ¿sale? Entonces, hasta ahí. Entonces, la etiología y la epidemiología, como ya sabemos, la etiología es desconocida, sin embargo, se ha asociado como las otras enfermedades a radiaciones ionizantes, algunas infecciones virales, agentes tóxicos, factores genéticos, y en Estados Unidos se ha encontrado que el 10% de las enfermedades hematológicas malignas van a ser mieloma múltiple, y en México disminuye muchísimo esta incidencia es de 3.7 en México. Entonces, pues para que vean, ¿no? Continuamos. Todas las manifestaciones clínicas van a derivar de algo. ¿En qué quedamos? En que iban a haber muchas células plasmáticas en primer lugar, y que estas células plasmáticas iban a producir muchas inmunoglobulinas, ¿cierto? Y que estas inmunoglobulinas iban a ser del tipo gamma, ¿sale? Y que estas inmunoglobulinas iban a ser monoclonales. Entonces, si pensamos eso, vamos a pensar que van a haber una gran cantidad de inmunoglobulinas en la sangre. Por lo tanto, va a estar muy espesa o muy densa. Por lo tanto, la velocidad de sedimentación globular va a mantenerse como, Alfredo. Aumentada, Alfredo, aumentada. Aumenta la densidad. ¿Sale? Bueno, continuamos. Entonces, vean, por eso mismo es que va a deberse también el desplazamiento del tejido hematopoyético. ¿Por qué razón? Porque aquí es un punto importante, puede que estas células malignas infiltren la médula ósea, pero pueden que no la infiltren y que infiltren a otros órganos. Entonces, en una le llamaremos medular y en otra le llamaremos extramedular, ¿cierto? Dependiendo de dónde infiltra, entonces nosotros vamos a encontrar los datos clínicos. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Entonces, esto se caracteriza también por tener una destrucción ósea. Y recordemos que si hay destrucción ósea, entonces se libera mucho calcio y por lo tanto, ¿qué habrá en la sangre? Hipercalcemia, ¿cierto? Hay deficiencias inmunológicas. ¿Por qué? Porque están supliendo el resto de las células por estas células malignas. Va a haber una sobreproducción de inmunoglobulinas, por eso les decía que iba a estar más densa la sangre, como BSG más aumentada. Por lo tanto, hay hiperviscosidad sanguínea, crioglobulinemia, amiloidosis y coagulopatía. Además, esta gran cantidad de inmunoglobulinas, específicamente las cadenas ligeras y otros factores más, pueden condicionar que los riñones fallen. Por lo tanto, estos pacientes pueden tener enfermedad renal crónica. Punto importante aquí, hasta el 50% de los pacientes que inician o que debutan con una enfermedad renal crónica, si nosotros investigamos clínicamente a ellos e integramos el resto de datos clínicos de mieloma múltiple, entonces nosotros podríamos deducir que este paciente tiene este tipo de enfermedad. Continuamos. Aquí hay una fisiopatología de las manifestaciones de mieloma múltiple. Les comenté a ustedes que puede ser medular o puede ser extramedular cuando abarca algunos tejidos. Cuando nosotros vemos que se encuentra en la médula, pues, lógicamente, si va a estar en la médula ósea, entonces va a alterar el tejido óseo, por lo tanto, se va a hacer osteoporótico. Entonces, estos pacientes tienen osteoporosis. Esa osteoporosis puede ser tan grave que puede condicionar fracturas patológicas, ¿sale? Ahora, además, desde aquí vemos que pueden haber lesiones líticas. Esas lesiones líticas las vamos a ver un poquito más adelante en unas radiografías, para que las puedan identificar cómo se ven.
Entonces hay mucha más proliferación de células plasmáticas y les decía que va a haber fallo hematopoyético inmunológico, es decir, que una vez que ya están ocupando espacio estas células malignas, pues el resto de células van a empezar a la baja. Es decir, los eritroblastos van a disminuir, por lo tanto va a haber anemia, ¿sale? Los megacariocitos van a disminuir, por lo tanto va a haber trombocitopenia, ¿sale? Y al igual que los leucocitos pueden disminuir, pero las células plasmáticas no. Entonces, desde ahorita podemos nosotros relacionar cuáles son los datos clínicos que podrían tener estos pacientes, ¿cierto? Si tiene trombocitopenia, ¿qué podría tener, Zaira, este paciente? ¿Se refiere a que pueda tener las plaquetas bajas? Ajá. Sí. ¿Cómo qué enfermedad puede tener o cómo? ¿Qué cuadro clínico puede tener si tiene las plaquetas bajas? Gingivorragias, epistaxis, hemorragias de las mucosas. Muy bien, vamos. ¿Qué datos podría tener si tiene leucopenia, Juan? Podría tener recurrencia de infecciones. Perfecto, muy bien, recurrencia de infecciones. ¿Y qué enfermedad podría tener Jacqueline si tiene baja de los eritrocitos? Jacqueline. ¿No era cuando se presentaba la rubicuntez facial, que se les ponía la piel roja? No, si bajan los eritrocitos, ¿qué pasa? Baja la hemoglobina, y si baja la hemoglobina, ¿qué pasa? Anemia. Anemia. Por lo tanto van a tener astenia, dinamia, ¿vale? Etcétera, etcétera. Bueno, vamos a continuar. Entonces vean ustedes que no solamente eso, sino que también estas lesiones pueden provocar, estas lesiones líticas pueden provocar que aumente la cantidad de ácido úrico y también que cuando se empieza a descalcificar los huesos aumente la cantidad de calcio en la sangre, por eso va a haber hipercalcemia. Ahora, recuerden que les dije que puede ser extramedular. Si es extramedular, pues puede ir a depositarse en cualquier otra parte de los tejidos. Bien, entonces vamos a continuar antes de que sigamos acá para seguir integrando. Vean ustedes cómo estas radiografías podemos ver nosotros estas alteraciones líticas que se ven en el cráneo. ¿Sí las ven? Esto como punteado. Dale, que algunos dirían que son como pompas de jabón o algo por el estilo. Entonces vean en esta parte, vean acá, vean acá, vean acá. Estas son más grandes, ¿sale? Vemos aquí igual, vemos aquí esto, se ve como, aparte de ser osteoporótico, se ve diferente a un hueso normal. Y se dan cuenta aquí, aumenta el ancho del hueso, ¿no? Entonces, estos pacientes, dependiendo del tipo de mieloma, pueden ser asintomáticos. Pero también estos pacientes pueden tener dolor óseo de intensidad variable, sobre todo en el esqueleto axial. Es decir, la columna vertebral nos va a interesar, los huesos ilíacos nos van a interesar, etcétera. Todos aquellos que sean de soporte. Por lo tanto, si tienen dolor óseo, pues en muchas ocasiones estos pacientes lo que van a tener es van a tener dudas de que tengan alguna enfermedad reumática. Pero pues no va a ser así. Pueden tener deformidades óseas y, como les había dicho a ustedes, pueden tener fracturas patológicas. Si se dan cuenta, aquí están tomando un estudio de gabinete y verán ustedes las vértebras. Si las ven, estas vértebras se aplastaron. Por lo tanto, si se van aplastando, entonces los pacientes van a disminuir su estatura, ¿cierto? Ok. Bueno, pueden haber más, bien aquí lo están viendo más, aquí está más claro. Vean cómo se ve una radiografía normal y vean cómo se ve una radiografía con cáncer, ¿no? Vean cómo cambia completamente la apariencia visual. ¿Sale? Entonces, se pueden encontrar esos tumores óseos solitarios de aspecto quístico, es decir, como si hubieran una burbuja o algo relacionado, y también pueden tener manifestaciones neurológicas. Estas manifestaciones neurológicas van a depender del tumor que se haya formado, es decir, si hay un plasmocitoma
que está ocupando la médula espinal, entonces, ¿qué esperarían que pasaría? Pues lógicamente va a empezar a dar compresión a la médula espinal y por lo tanto puede tener este paciente parestesias. A tal grado que si su paciente tuviera una paraplegia, esto es una urgencia. Eso es punto importante, sobre todo para su examen. ¿Tiene paraplegia el paciente? Sí. ¿Integra datos de mieloma múltiple? Sí. Bueno, entonces con el médico especialista en ello. Bueno. También aquí nos marca un síndrome que es muy raro. Sin embargo, yo he visto uno en toda mi vida y lo vi en Mexicali. Se llama el síndrome de Poems. ¿Vale? Este síndrome tiene una característica en el cual pueden tener un antecedente genético, sobre todo de los orientales, y allí hay mucha población china, por lo tanto solamente vi uno en mi vida e integra diferentes características, ¿no? Por una parte, polineuropatía, por otra parte, organomegalias, endocrinopatías, este factor monoclonal y también daños en la piel. Este se llama, si no mal recuerdo, el síndrome de Krauss-Foucault. ¿Vale? Bueno, continuamos. Quedamos que si había una gran cantidad de monoglobulinas, entonces estas de cadena ligeras, entonces se van a empezar a filtrar. Por lo tanto, entre más se filtren, bueno, antes de que continúe, estas cadenas ligeras, una vez que se filtran, se tienen que volver a reabsorber en el túbulo proximal. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando hay una gran cantidad de cadenas ligeras? Pues supera la absorción de los túbulos contorneados proximales y entonces se pasan a los distales. Por lo tanto, hay una tubulopatía en ese momento. Por lo tanto, las células de los túbulos se empiezan a desprender y se empiezan a orinar, además de las inmunoglobulinas, ¿ok? Bueno, no. Por lo tanto, vean, se puede excretar excreción de cadenas ligeras, puede haber hipercalcemia, que ya quedamos, deshidratación, hiperuricemia amplia, mococo, pero también a los gram negativos. De hecho, en la actualidad es más frecuente que tengan algunas infecciones de gram negativos. Vamos. En el caso de la hipercalcemia, que ya la habíamos entendido, que el diagnóstico diferencial no lo olviden que es hiperparatiroidismo. Una vez que fue descartado, debemos nosotros de verificar que nuestros pacientes pudieran tener náuseas, vómito, estreñimiento, pueden tener una diabetes insípida nefrogénica, que está caracterizada por polidipsia, poliuria, deshidratación, y también pueden tener encefalopatía, la cual está relacionada con somnolencia, irritabilidad y convulsiones. Por lo tanto, estos pacientes tendrían que darles un tratamiento diferente, ¿no? En este caso, no la causa principal de las células de las células hematológicas malignas. Más bien, en este caso se tienen que tratar a los pacientes, se tiene que dar un tratamiento para la osteoporosis, es decir, bifosfonatos o también algunos anticuerpos monoclonales, y también se tendría que dar esteroides. ¿Ok? Bueno, la amiloidosis primaria no es tan frecuente. De hecho, de este mieloma múltiple, pues el 10% puede ser parte de ello, y lo que va a haber es un depósito tisular de cadenas ligeras, y este es más frecuente presente en los mielomas de IgA en específico, con unas cadenas ligeras lambda. Estos pacientes pueden tener, acuérdense que amiloidosis lo vimos nosotros en depósitos en patología, ¿vale? Depósitos intracelulares. Por lo tanto, ¿con qué se puede relacionar? Pues con el depósito de estas sustancias en diferentes tejidos. Por lo tanto, vemos que está relacionado con insuficiencia cardíaca, con síndrome nefrótico, con neuropatía, con síndrome del túnel carpiano y también con visceromegalias. Abusados, visceromegalias no lo van a presentar todos los pacientes, ¿vale? Lo van a presentar con mayor frecuencia los que tienen amiloidosis primaria. Sin embargo, pues no es tan frecuente, entonces no todos los pacientes con mieloma múltiple lo pueden tener. Ya lo pasé, ¿verdad? Ok. Vamos a ver aquí que algunos pacientes pueden tener crioglobulinemia, no sé si lo comenté antes, en anemias hemolíticas, en las cuales estos anticuerpos que tienen en la sangre, a la exposición del frío, entonces pueden provocar reacciones como urticaria,
como acrocianosis, prurito, que se adornan las extremidades, y también pueden tener este fenómeno Raynaud, ¿ok? Además, si se relaciona con trombosis, que puede ser algo que se relacione con mieloma, entonces puede llegar a gangrenar a los dedos, como lo vemos en esas imágenes. Bueno, entonces ya habíamos quedado que si hay muchas inmunoglobulinas, entonces hay una alta densidad de la sangre, por lo tanto va a haber mucha viscosidad, y a esto nosotros le vamos a llamar síndrome de hiperviscosidad. Esta es más frecuente en los mielomas con IgA. Estos, por lo tanto, este síndrome se relaciona con hemorragias. ¿Por qué? Porque mayor cantidad de densidad de la sangre, mayor posibilidades de que se estimule el endotelio, que se active el endotelio y por lo tanto se active la coagulación. En segundo lugar, puede haber unos trastornos visuales, los cuales pueden dar un aspecto de vasos de salchicha, hemorragia y edema papilar. Puede que haya alteraciones del sistema nervioso central, que pues ya lo comentamos por qué. Y también puede haber insuficiencia cardíaca congestiva y lesión renal. En este caso, quiero que identifiquen ustedes esta imagen, que la verdad yo no le veo en qué raro, en qué lugar vemos como vasos, como salchicha, no lo veo, pero lo que sí vemos, o lo que yo sí veo, es que encuentro estos vasos sanguíneos, los encuentro muy dilatados, comparados con un ojo normal, y también veo que aquí se están presentando unas microhemorragias. Por lo tanto, esto se puede relacionar con alteración visual. ¿Ok? Bueno, ¿hasta ahí dudas? ¿No? Bueno, entonces continuamos. Vamos con el laboratorio, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Ya quedamos, ¿no? Entonces, una anemia normocítica normocrómica, quedamos que conforme va avanzando la enfermedad, entonces va a estar relacionada con pancitopenia por infiltración medular masiva. Si nosotros hiciéramos un frotis sanguíneo o lo pidiéramos, les van a reportar que es el Rouleau, el fenómeno Rouleau o Roulex, que lo llamamos en pila de monedas en el 80% de los pacientes. Puede que se encuentren linfocitos inmaduros y células plasmáticas anormales, y si estas, como les dije en la diapositiva inicial, superan los 2000 por milímetro cúbico, entonces nosotros ya inferimos o nosotros ya empezamos a sospechar que esto es una leucemia de células plasmáticas. ¿De acuerdo? Este fenómeno de Rouleau, ¿sale? Lo vemos así. Vean, como en pila de monedas. Aquí hay 3, aquí hay más, ¿sale? Aquí hay más. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Entonces vamos a continuar. En el caso del ego, recuerden ustedes, que se iban a filtrar muchas cadenas, ¿de acuerdo? Estas cadenas iban a ser ligeras. Por lo tanto, nosotros podríamos encontrar en la orina una gran cantidad de proteínas, por lo tanto puede haber proteinuria. También comentamos que este se puede relacionar con síndrome nefrótico. Por sí mismo, entonces se van a filtrar más y más proteínas. Ahora, si nosotros desde ahorita estamos pensando que están filtrando algunas proteínas, también debemos de entender que el diagnóstico se puede integrar a través del estudio de proteínas. ¿En dónde? En la orina. Por lo tanto, nosotros podríamos hacer también una electroforesis en la orina. ¿Sale? Por eso este estudio se puede integrar en los criterios diagnósticos. Ahora, vamos a continuar. En el sedimento podemos encontrar nosotros células del epitelio tubular, porque les comenté que se dañaba, ¿no? Y estos cilindros están conformados por células del epitelio tubular, que son las que se están eliminando. La BCG, pues ya quedamos como iba a estar, ¿no? Iba a estar elevada, no elevada, muy elevada. Además de que es un marcador de inflamación y por lo tanto es inespecífico, ¿cierto? En el caso de la médula ósea, recuerden que hacemos aspiración y también hacemos una biopsia de médula ósea. Y el hecho de que salga negativa no significa que no tenga mieloma múltiple. Más bien, el hecho de que salga negativa significa que a lo mejor tomamos nosotros una aspiración de un lugar que no nos podría integrar el diagnóstico. Por lo tanto, se tiene que hacer siempre la biopsia. En este caso podemos encontrar estas células plasmáticas en diferentes grados de diferenciación, y lo marca su libro, no me acuerdo si lo dice su libro o no, pero dice su libro que encontramos unas células como en huevo, ¿no? Como en huevo estrellado. Okay.
Obvio, tenemos que hacer la electroforesis de proteínas y la inmunofijación. Les dije que en donde se hacían, en el suero y en la orina. Evidentemente lo que más nos va a ayudar va a ser pues en el suero, ¿no? Entonces, aquí podemos encontrar las diferentes cadenas a través de esto que nos las pueden reportar de esta manera a través de gráficos. Y si nosotros encontramos picos monoclonales, específicamente en la zona de gamma, entonces nosotros podríamos integrar el diagnóstico de mieloma múltiple. Ahora, abusados, mieloma múltiple, ¿cuál es lo más frecuente? El tipo IgG, ¿sale? ¿Vale? Ahora, ¿cuál es el segundo más frecuente? El IgA. Y después todos los demás. ¿Sí? ¿Bien? Ok. Continuamos. Aquí vamos a ver cuáles son nuestros criterios diagnósticos de la gammopatía monoclonal de significado incierto y del mieloma múltiple. Por lo tanto, les dije que cuando nosotros encontrábamos esto que es CM, es el componente monoclonal, y les dije que nos íbamos a referir cuando nosotros a ello, cuando encontramos nosotros un pico en la electroforesis de monoclonalidad, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a encontrar el porcentaje de células plasmáticas en médula ósea y la afectación orgánica. Recuerden que en el mieloma múltiple puede ser medular y extramedular, por lo tanto esta afectación orgánica se encuentra presente ¿en dónde? En el mieloma activo sintomático. ¿Sale? Por otra parte, si nosotros encontramos aquí este componente monoclonal, se tendría que medir cuantitativamente. Por lo tanto, si tiene menos de 3 gramos sobre decilitro o más 3 gramos sobre decilitro, encontraríamos nosotros que es un mieloma sintomático. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del mieloma activo sintomático, estamos ya especificando que solamente mientras esté presente, con eso nosotros nos va a ayudar para detectarlo. Vamos. Van a ver estos criterios, estos vienen en su libro. Aquí vemos cómo los criterios mayores va a ser plasmocitosis en médula ósea mayor de 15%, con expresión de una clase de cadena pesada y ligera de IgG, de inmunoglobulina, ¿ok? Vamos a encontrar un componente M en suero más de 3.5 gramos sobre decilitro de IgG o más de 2 gramos sobre decilitro de IgA. Supongo que ya entienden eso, ¿no? Por eso se los expliqué con la electroforesis. Además, vamos a encontrar excreción urinaria de cadenas ligeras mayor de 1 gramo sobre 24 horas de una sola clase. Puede ser kappa. O... ¿cómo se llama esta? Se me olvidó. Recuérdenme. Lambda. Ya. ¿Ok? Ahora, una biopsia diagnóstica de plasmocitoma. Ahora, dentro de los criterios menores, encontramos menos del 15% de células plasmáticas en médula ósea, el componente M cuantitativamente menor al indicado antes, lesiones líticas en hueso o osteopenia, las que vimos, disminución de las inmunoglobulinas, pero no del componente M, anemia normo inexplicable, concentraciones de beta-2 microglobulina, función renal inexplicable e hipercalcemia inexplicable. Un criterio mayor y uno menor, o 3 criterios menores, ¿sale? Ahí, para que nosotros lo integremos. Estos criterios, la verdad es que siempre se van modificando, si se acuerdan ustedes, de acuerdo a los consensos, etc. Entonces, en este nos especifica su libro que es 15. Sin embargo, en el 2014, nosotros encontramos los criterios del International Myeloma Working Group. ¿Sale? Y cambiamos ese 15% por un 10%. Aquí vemos nosotros cómo encontramos ahora como criterio la plasmocitosis clonal en médula ósea mayor o igual a 10%, o encontrar un tumor de células plasmáticas demostrada por biopsia tisular, ¿sale? Es decir, que se puede encontrar en una punción de médula ósea o en una biopsia de médula ósea, y si no lo encontramos ahí, les dije que no descartaba que tuviera mieloma, ¿se acuerdan? Porque puede ser extramedular. Entonces buscamos en el otro tejido que está afectado, si por biopsia nosotros decimos que tiene un mieloma extramedular, entonces ya cumplimos el primer criterio. 2, un evento definitorio de mieloma, es decir, que tenga un daño orgánico. Cuando hablamos de este daño orgánico, estamos hablando que está afectado el calcio con hipercalcemia, está afectado el riñón, porque hay alteración
renal, por lo tanto la creatinina se encontraría alterada. Está alterada la serie roja, por lo tanto hay anemia, y está alterado el hueso, que es la de Bone, ¿sale? Por lo tanto, vemos que la hipercalcemia puede estar mayor de esta cantidad, ¿sale? El aclaramiento de proteínas se encuentra aquí, ¿sale? Menos de 40 mililitros por minuto, la creatinina sérica mayor de 2 miligramos por decilitro, hemoglobina normo, y las lesiones óseas de una o más lesiones osteolíticas en resonancia magnética, ¿sale? Nosotros podemos encontrarlo en una tomografía computarizada o en positrones también, ¿sale? Podemos nosotros sumarle un biomarcador de malignidad como una plasmocitosis clonal medular mayor o igual del 60%, una vez que ya se está haciendo ese estudio, ¿no? Y podemos encontrar también un radio de cadenas ligeras libres en suero, que puede ser implicada o no implicada, y una lesión focal en resonancia magnética. Entonces, aquí aplica lo mismo que me dijo alguna vez Gabriel. ¿Y cuál es el estándar de oro? Pues no hay un estándar de oro, la verdad, porque necesitamos integrar criterios para que nosotros llegamos al diagnóstico de la enfermedad. Si no integramos esos criterios, no podemos dar el diagnóstico. Con un solo estudio nosotros no podemos deducir ello. ¿Vale? Bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a estar basado en el trasplante de células hematopoyéticas autólogas, es lo que se recomienda. Se puede iniciar con talidomida, dexametasona, lograr la remisión completa, o se puede dar el acondicionamiento con melphalan de dosis altas. Les dije que mieloma múltiple es como clave, tiene 3 M's, mieloma múltiple, melphalan, ¿sale? Además, ¿sale? Aquellas personas que no sean candidatas al trasplante de médula ósea autólogo, entonces se pueden dar talidomida, dexametasona y melphalan. Acuérdense que los bisfosfonatos eran importantísimos por aquello de la osteoporosis, ¿cierto? Y en el caso que los pacientes tengan insuficiencia renal crónica, pues también vamos a tener que darle tratamiento sustitutivo, ¿okay? Como diálisis o hemodiálisis. Además, que el simple hecho de que los pacientes tengan enfermedad renal crónica también van a tener alteraciones de la eritropoyetina, por lo tanto, la anemia se va a puntualizar más. ¿Vale? Bueno. Aquí vemos un esquema, un algoritmo esquemático de tratamiento, en el cual vemos en el centro el melphalan, que les había comentado, y vemos cómo se dar o se prefiere dar un trasplante de médula ósea o de progenitores hematopoyéticos, y los que son candidatos generalmente son menores de 65 a 70 años, y los que no son candidatos mayores de 65 a 70 años. Hay muchos esquemas de tratamiento. Dentro de estos esquemas podemos encontrar al bortezomib, la talidomida, la dexametasona, la lenalidomida, etcétera, etcétera. Esos tratamientos ustedes no se los deben de aprender porque no los van a usar. Sin embargo, sí es importante que sepan que se usa, ¿no? Dime, Gabriel. Y bueno, tras ese tratamiento, ¿cuál es el pronóstico para estos pacientes, doctor? Por supuesto, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, Gabriel. ¿Sale? Bueno, nada más déjame terminar aquí y ahorita la pasamos. Entonces, bueno, se podría encontrar una remisión, se esperaría una remisión completa, pero insisto, cualquier paciente que tenga un trasplante de médula ósea, pues la verdad es que no queda al 100, va a tener muchas complicaciones, y se esperaría entonces que se consolide, que se le dé una consolidación, mantenimiento, dependiendo de cómo reaccionó el trasplante, y seguir a este paciente a ver si no tiene enfermedad residual, ¿vale? Entonces, esta enfermedad mínima residual, pues se debe de seguir vigilando. Ahora vamos a continuar. Aquí encontramos nosotros, vean, oigan, no, ya pasé no lo pasé. ¿Qué crees? No puse la diapositiva, sin embargo no hay ningún problema, te lo digo, ¿sale? Bueno, para que nosotros entendamos la supervivencia de esto, lo voy a poner aquí en una diapositiva, lo voy a cortar, que lo mejoramos.
Voy a dejar de compartirlo tantito. Bueno. Perdón, me hubieran dicho, yo estoy hablando como loco y no estaba prendido el micrófono. Entonces, le estaba comentando aquí que aquí encontramos la tabla del pronóstico, que es del International Staging System, y vemos que la beta-2 microglobulina sérica va a ser clave en ella. De hecho, se ha relacionado que a mayor cantidad de concentración de beta-2 microglobulina, entonces mayor afectación tumoral habrá. ¿Ok? Dime, Alfredo. ¿Sí ven los demás? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. De nada, no hay problema. Jacqueline, ¿algo más? ¿No? Vale, hasta ahí. Entonces le estaba diciendo a ustedes, entonces van a haber diferentes estadios. Vean, si nosotros encontramos al paciente en el estadio 1, va a tener una media de supervivencia en meses de 62, si es estadio 2, 40. Tense en cuenta, como les había comentado, beta más elevadas se encuentran, entonces se ha relacionado con mayor afectación. ¿Sale? Bueno, ahora sí continuamos. ¿Todos hasta acá? No. Vamos con la macroglobulinemia de Waldenstrom. Y aquí, de acuerdo a la OMS lo ha denominado como linfoma linfoplasmocítico, ¿sale? Entonces, aquí vamos a encontrar que es una neoplasia linfoproliferativa clonal que se caracteriza por la infiltración de la médula ósea por células linfoplasmocíticas productoras de una inmunoglobulina M monoclonal, es decir, la IgM. Esta se presenta en el 60 al 70 años, y va a ser más frecuente en los hombres. Además, van a integrar el 4.8 de las gamapatías monoclonales, comparándola nosotros con el mieloma. Entonces, la verdad es que esta es muy poco frecuente. Sin embargo, pues es una patología que se debe de integrar en el diagnóstico diferencial. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ella? Lo que ocurre en esta patogenia es que va a haber una infiltración también,
pero vean aquí también hay una infiltración de médula ósea, una infiltración de ganglios linfáticos o una infiltración de vaso. Por lo tanto, esta proliferación que puede infiltrar a todos estos sitios, lo que va a hacer es que va a relacionarse con una producción inmensa de IgM monoclonal. Por lo tanto, si nosotros viéramos nuestra electroforesis, entonces encontraremos el pico monoclonal. ¿En qué parte? En la M. ¿Sale? Hasta ahí. Bueno. Si nosotros midiéramos la IgM en suero, entonces nosotros vamos a encontrar que hay una gran cantidad. Pero no solamente eso, sino que la IgM en gran cantidad va a causar hiperviscosidad. Y además, esta está relacionada mayormente con la crioglobulinemia, aquella que les dije que está relacionada con el síndrome de Raynaud, que puede provocar en algún momento la necrosis de los dedos en lo más externo. Además, se puede relacionar con una anemia por crioglobulinemias, y entonces aquí es importante pruebas de laboratorio para que nosotros las podamos identificar. Una vez que nosotros tenemos ese eritrocito y ese suero, nosotros podríamos ver que encontramos o no encontramos hemólisis una vez que se somete a una temperatura de 4 grados centígrados. ¿Okay? Ahora, se puede depositar en los tejidos y en este caso nosotros lo podemos relacionar con neuropatía, con daño al riñón y con amiloidosis. Entonces, en el cuadro clínico, pues inicialmente se caracteriza por tener una astenia progresiva, pueden tener alergias, pueden tener manifestaciones neurológicas, pueden presentar adenopatías. Entonces, vamos a checar esto. ¿Cuáles serían los síntomas neurológicos? Los síntomas neurológicos pueden darse como mareo, vértigo, cefalea, hipoparestesia, somnolencia y coma. ¿Por qué razón? Porque ha infiltrado el sistema nervioso. Ahora, podemos encontrar también hemorragias en mucosas. Recuerden que epistaxis y gingivorragias están relacionadas con trombocitopenia. ¿Sale? Y también nosotros podríamos encontrar trastornos visuales. Dentro de estos, podríamos ver lo mismo que les dije hace un rato, la segmentación de las venas retinianas, es decir, la ristra de salchichas, que yo no le veo por qué lo ven como salchichas, pero bueno, el hecho es que sí va a haber una dilatación de los vasos sanguíneos de la retina y también pueden presentarse algunas hemorragias. Entonces, estos trastornos visuales pueden ir desde la baja o la pérdida de la visión, perdón, de la agudeza visual, hasta que quede la ceguera completamente, hasta que se pierda la visión. Entonces, en la exploración del fondo de ojo podemos encontrar esta dilatación, esa tortuosidad, esa hemorragia, y lo vemos aquí nuevamente, ¿no? Vemos cómo los vasos sanguíneos de la retina se encuentran bastante dilatados, vemos cómo están tortuosos, como lo están viendo aquí, y eso pues le llaman como ristra de salchichas. ¿Vale? También podríamos ver algunos pequeños, podemos ver papiledema, aquí sí se ve, pero podemos ver también nosotros algunas pequeñas hemorragias como aquí, o no sé si como aquí, o aquí hay otra hemorragia, ¿sale? Aquí hay otra hemorragia. ¿Sale? ¿Está ahí? Bueno, ahí nos quedamos. Que tengan un excelente día. Nos vemos. ¿Dudas hasta acá? Yo tengo una duda, doctor. Lo de amiloidosis primaria y el síndrome de hiperviscosidad, ¿es parte del cuadro clínico del mieloma múltiple? La amiloidosis primaria no, la amiloidosis primaria es una manera de presentación del mieloma múltiple, ¿vale? El síndrome de hiperviscosidad sí forma parte del cuadro clínico, ¿vale? Ok, es que ahí me confundí. ¿Alguien más? Yo, doctor. ¿Quién es? Estefanía. Estefanía, es una pregunta trazada con respecto a lo del síndrome de Evans. ¿Sí le puede repetir? Es que no me acuerdo. Es que lo busqué pero no lo encontré. ¿Cómo que no lo encontraste? Ajá, lo del síndrome de Evans. Ya lo había dado en leucemia. El síndrome de Evans está relacionado porque va a haber anemia hemolítica,
¿sale? Y también va a haber una trombocitopenia, ¿sale? Por lo tanto, cuando se asocia a esto, entonces le llamamos síndrome de Evans, ¿sale? Ah, ok. Sí, gracias, doctor. Para servirte. ¿Algún otro más? ¿No? Bueno. Hasta ahí. Bueno, entonces nos vemos. Sigan estudiando. ¿Ya saben sus exámenes? Ah, antes de que continúe, ¿ya saben cuáles son sus exámenes para después? ¿No? ¿Ya tienen fechas libres? Pues nosotros la semana del 20 ya tenemos el 21, el 23, el 25 examen. 25, son ustedes semestrales, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, antes de que se vayan, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si checamos eso, no? Diciembre sería del 20, ¿verdad? Dijeron, o sea, del 23 al 27. 23 al 27, ¿está bien? No, de esa semana. No, esa no. ¿Eso no? Entonces podríamos hacer el examen, bueno, podrían hacer el examen el 30. No, doctor, ese día yo tengo un examen. Bueno, se puede después, si no es mucha molestia. Déjenme ver cuándo lleno actas. Sí, yo también tengo examen ese día. El 8, no, entonces todavía puedo darlo más. Sería el 2. El 1, el 2. No, ¿verdad? Es lunes, martes y miércoles, perdón. ¿Se tendría que ser 3 o 4? ¿3 o 4? ¿Qué día? Ajá, 4 viernes. 4 viernes. Pues sí, ¿no? ¿Sí? Bueno. Día 4. Perfecto. Entonces, de una vez les digo la fecha. ¿Lo puedes anotar, Alfredo? Entonces, me lo mandas ahorita que termines en el WhatsApp, por favor. Entonces queda así. Examen departamental 2 sería el 4. Examen ordinario sería... No puede ser el 4, perdón. Examen departamental el 3. ¿Sale? Examen ordinario el 4. Y examen extraordinario el 7. Digo, no puede ser en otros porque tenemos que subir calificaciones. ¿Va? ¿Ya quedó claro? Perfecto, entonces así quedamos. Nos vemos. Bonito día. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao. Gracias, doctora.